Semana Santa Radio, la radio que se ve. Evocación. Señoras, señores, muy buenas noches. Las instituciones han salido hoy, miércoles, en defensa del arte sacro, con la presencia de dos consejeras, la de Cultura y la de Trabajo, instituciones y la Iglesia. La Asociación Gremial de Artesanos de Sevilla ha leído un manifiesto en el que se pide protección y amparo a las administraciones y se rechaza la presencia de productos de baja calidad en el mundo de la Semana Santa, productos de baja calidad por lo general procedentes de Pakistán. Y ya tenemos el primer pregonero de una de nuestras capitales, el periodista Pablo Durio, compañero de Diario de Cádiz y del canal Cofrade de esta ciudad, será el encargado de pronunciar el pregón de la Semana Santa de su ciudad en el Teatro Falla el próximo domingo de Pasión. También se ha conocido que la pintora Isabel Sola, una gran retratista de Cantillana, va a pintar el cartel que anuncie la Semana Santa de Cádiz. Y hoy estaremos en el taller de los hermanos Caballero, tallistas de primera que se encuentran trabajando en una nueva peana para el Nazareno de Huelva. Así viene esta noche Evocación, realiza Juan Carlos Varas. Evocación. Fran López de Paz. Un manifiesto a favor del arte sacro y en contra del intrusismo y también de la apropiación de diseños, es decir, la defensa de la propiedad intelectual. Eso es lo que se ha leído esta mañana en la Cámara de Comercio de Sevilla, con la presencia de representantes, dos consejeras de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de la capital, el Arzobispado de Sevilla y el Consejo General de Cofradías. Un miembro de la dirección del gremio de artesanos, del gremio de arte sacro, la restauradora Ana Cordero, fue la que se encargó de leer el manifiesto. Primero, el arte sacro que adorna nuestras cofradías y hermandades, en especial durante la celebración de la Semana Santa, forma parte esencial de la identidad de nuestros pueblos. Las obras nacidas de los talleres artesanos son fruto de saberes transmitidos durante siglos y constituyen un patrimonio único, tanto por su belleza como por su profundo sentido devocional. Segundo, estos oficios tradicionales, reconocidos como patrimonio cultural inmaterial, han sido objeto de inclusión en diversos catálogos y registros oficiales. Más allá de su valor simbólico, representan una fuente viva de conocimiento, creatividad y arraigo comunitario. El promotor de este manifiesto ha sido el presidente de la Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla, Francisco Carrera Iglesias Paquili, que incluso recibió amenazas de un taller de Pakistán precisamente por denunciar la presencia de esta competencia desleal. Nosotros estamos pidiendo que se nos proteja. Tendrán que adherirse otras administraciones también, porque lo mismo que he dicho, que formamos parte de la historia de Sevilla, de Andalucía, somos parte de España y una parte importantísima. Tú dime a mí qué templo o qué catedral de España o qué hermandad no le debe en gran parte su patrimonio a los artistas de arte sacro. Apoyo sin fisuras también de la Junta de Andalucía. La consejera de Empleo anunció un programa para ayudar a los talleres con la subvención de los aprendices. Apoyo total también de la consejera de Cultura, de Patricia del Pozo. El efecto más importante que tiene que surtir la firma de este manifiesto es precisamente esa: concienciar a la ciudadanía de la protección que tenemos que tener todos hacia nuestro arte sacro. Es una de las expresiones artísticas más únicas, más identitarias, más importantes de nuestra comunidad autónoma. Nuestros artistas lo llevan en la sangre. Y aquí está ya el primer pregonero, el pregonero de Cádiz, Pablo Durio. ¿Qué tal? Muy buenas, pregonero. Muy buenas, Fran, buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás? Es lo obvio que se suele preguntar, ¿no? Sí, pues te voy a hacer también un poco obvio en la respuesta, porque la verdad que estoy abrumado, lleno de, bueno, pues de ilusión y en cierto modo pues también un poco desbordado de alegría y de emoción, porque desde que esta mañana lo hicieron público, bueno, no para uno de recibir llamadas, mensajes, y la verdad es que es tremendamente cariñoso el comprobar
bueno, cómo la gente responde a esta designación, ¿no? Solo han pasado unas horas de tu designación, también de la cartelista de Cádiz, Isabel Sola. En las horas que han pasado, ¿se te ha formado en la mente ya algún esquema, alguna idea de lo que vayas a decir en el Teatro Falla el domingo de Pasión, Pablo? Bueno, pues he estado en paralelo a mi propia deliberación de si aceptaba o no, porque, bueno, veía que era un encargo como excesivamente mayúsculo. Yo no sabía si yo iba a ser capaz de hecho sigo sin saber si voy a ser capaz de cumplir con lo que yo considero que merece el pregón como acto en sí, la Semana Santa de Cádiz y sus cofradías. En medio de todo ese debate interno, pues van saliendo, afortunadamente, va habiendo puntos de luz, van saliendo algunas ideas, algunas cosas que me gustaría que poco a poco pues pudiera ir plasmando yo en el texto, para empezar a ver a partir de hoy si soy capaz de hacerlo y de conseguirlo. Luego vamos a tener un debate en torno a los pregones, pero ¿un pregón largo o corto? ¿Cuál es para ti, Pablo, la duración ideal que debe tener un pregón de Semana Santa? Yo la duración como tal, no, pero sí una de las cosas que sí me preocupa, y que es una de las cuestiones que es la que sí que estoy convencido, es que no quiero ni muchísimo menos pues aburrir a la gente o hacer un texto que llegue a ser tedioso, cansino o desmesurado, ¿no? en el tiempo. Yo no me atrevo, porque no lo he hecho nunca, a marcarme un tiempo. Pero confío en que sea una cosa prudente en lo que al cronómetro se refiere, y que la gente salga del teatro pues como yo aspiro, sobre todo que la gente salga con el nudo en el estómago, con el pellizco, con la emoción de que dentro de 7 días empieza nuestra fiesta grande, ¿no? Y deseando de ver un paso en Cádiz, de ver, escuchar a los horquilleros. Muchas gracias y felicidades de nuevo, Pablo Durio, pregonero de la Semana Santa de Cádiz. Buenas noches. Gracias. Evocación. Y le vamos a preguntar a Gonzalo León, que está aquí en Málaga, ¿qué va a pasar este fin de semana? Hay una especie de congreso de hombres de trono. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Fran. Efectivamente, en Málaga tenemos algo singular que no ha sucedido hasta ahora, y es que la Asociación de Hombres de Trono, la única que existe en la ciudad, que se llama Dafari, que le da nombre el apellido de un insigne capataz de tronos en Málaga, va a celebrar, lo va a hacer en el Monte Calvario, va a celebrar un encuentro que lo denomina como una especie de espacio abierto, donde todos los hombres de trono de la ciudad están llamados a participar en una especie, vamos a llamarlo, de congreso, donde todos ellos pueden opinar. Lo que plantea la asociación es que los hombres de trono puedan participar y crear un debate general, es decir, no estamos hablando de una mesa redonda donde acuden a conocer las impresiones de otras personas, de otros capataces, sino que sean ellos mismos los que participen en este encuentro, en el que buscan poner una voz común y sobre todo analizar lo que está sucediendo en Málaga. ¿Qué está sucediendo en Málaga? Que los hombres de trono y el andar de los tronos está cambiando considerablemente, donde el perfil del hombre de trono de hace 20 años o el de 40 no tiene nada que ver con el que hay ahora, y lo que pretenden desde Dafari es dar ese punto de encuentro, ofrecer ese universo para que todos los hombres de tronos participen y hablen y marquen unas pautas. Entendemos en Málaga que esta circunstancia es singular, puesto que, como decía, existe esa asociación que aglutina a numerosos hombres de trono de diferentes estilos, diferentes formas, y lo que quieren hacer ellos es algo singular, es simplemente poner en común las ideas de todos para ver exactamente por dónde marcan el paso. En Dafari, en esta asociación, no solamente hay hombres de trono, sino que también están los capataces y mayordomos de bastantes tronos de la ciudad. ¿Eso qué supone? Pues supone que van a hablar también de por dónde quieren llevar este futuro y el papel que ellos juegan y mantienen dentro de las hermandades y cofradías, que, como sabemos, en Málaga son las hermandades las que gobiernan los tronos, es decir, no existen equipos externos que participen, pero sí bien es cierto que poco a poco están empezando a evolucionar esos capataces que son llamados por las hermandades para que marquen un poco la pauta. Pues de pautas y de estilos se va a hablar en el Calvario con Dafari este fin de semana, es algo curioso. ¿Y cómo es que está cambiando el estilo de llevar los tronos, Gonzalo?
Pues Fran, la diferencia básica y fundamental es el perfil de las personas que va bajo los varales. Hace 40 o 50 años en Málaga todavía existían los hombres de tronos pagados con cuadrillas. De hecho, una de las cuadrillas más famosas es la que gobernaba el propio Antonio Dafari, que decía que daba nombre a esta asociación. Fue evolucionando y seguidamente llegaron los hermanos hombres de trono, como los hermanos costaleros, que empezaron a entrar, igual que sucedía en el resto de provincias. ¿Qué sucede? Pues que ese perfil de hombre de trono nada que tiene que ver ya con el de ahora. Hace 15 o 20 años todavía, incluso los propios capataces llamaban a los hombres de trono de una manera, les hablaban de una forma, y eso ya ha cambiado. Ahora mismo te encuentras a otros perfiles, gente que por su formación o su estatus social o su forma de comunicarse son generaciones completamente distintas. Entonces ellos también quieren analizar con la voz de los demás por dónde quieren ir y por dónde quieren ser llevados. Incluso también, por supuesto, la incursión de la mujer en los tronos de Málaga, en los varales, que hace muy pocos años no era tan directa o tan clara como es el caso de ahora, aunque siguen siendo muy pocas. Pues de todo eso y de ese análisis, sobre todo de esa evolución, incluso en la forma de andar, Fran, los tronos en Málaga, ya se trabaja en la mayoría de hermandades, en los ensayos con los hombres de trono. Eso era impensable hace 15 o 20 años, y ya se trabaja de una forma completamente distinta. Y el gran reto que tienen actualmente también, el nuevo recorrido oficial, que son bastantes más metros que antes, y donde en algunos casos pues las hermandades y cofradías empiezan a pensar cómo deben andar en esos tramos, si van a tambor, si van en silencio o si van acompasando marchas, aunque ¿no? les quede mucho después. Eso pasa también en otras provincias donde se queja muchas veces el público de que van las hermandades volando bajo. Pues en este caso van a hablar de ello y es un espacio completamente abierto a todo el mundo. A lo mejor habría que buscar este tipo de fórmulas en todos los lugares dentro de los ámbitos de Semana Santa para que se pudiera escuchar la voz de las personas. Algo curioso. Te voy a dar un atraco. Hace un momento habrás escuchado, hemos entrevistado a Pablo Durio, compañero de Cádiz, pregonero de la Semana Santa, una gran elección, ¿verdad? Estamos encantados. Después vamos a debatir sobre el pregón, pero en Málaga, ¿qué se escucha? ¿Qué nombres están sobre la mesa? ¿O de qué te has podido enterar para el próximo pregón? Del próximo pregón solamente sé que calculo e imagino que antes de que acabe el mes nos enteraremos de quién será el pregonero. Quinielas, pues hay relativamente pocas porque actualmente los pregones en Málaga los designa de manera unipersonal el presidente, con una decisión propia y exclusiva suya, que no suele compartir con los demás, sino que ya después lo dice cuando ya lo ha nombrado, y podemos estar hablando de un perfil, conociendo al presidente, pues busca perfiles muy cofrades, es decir, personas que a lo mejor en su vida diaria no tienen una exposición pública extraordinaria, pero si bien es cierto que tienen bastantes raíces dentro de las hermandades y cofradías. No sabemos si será un hombre o una mujer. En Málaga es verdad que está costando trabajo porque no hay tantas mujeres o perfiles, o no se buscan tantos perfiles de mujer para que participen, son pocas voces, pero aún así no me imagino, entiendo que será alguien pues, dentro del ámbito cofrade o dentro del ámbito de la comunicación, pero creo que serán esos entornos seguros los que estamos esperando. Ya digo, Fran, esto se anuncia en una junta de gobierno de la agrupación de cofradías y entiendo que pues las próximas, que supongo que durante este mes será o a finales de este mes, y lo conoceremos también. El caso de Pablo, además, es que es una alegría para todos, incluyendo para la Asociación de Periodistas Cofrades de Andalucía, que es estupenda y maravillosa y de la que él forma parte. Claro que sí, la APCA, que cambió su nombre por PACA, ¿no? La PACA, eso es para los amigos. Bueno, pues hoy se va a conocer el calendario de la designación del pregonero de Sevilla. Gonzalo León, gracias. Buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. Hasta ahora. Evocación. ¿Había tenido antes una avioneta? ¿Qué va? Es la primera. ¿Nunca ha pilotado una aeronave? Bueno, sí, en algún videojuego. Entonces no sabe lo que es un flap, ni un fowler, ni un zap, ni un slotter, ¿verdad? Ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla. Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 100 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Tu casa aún sin aire? ¿Tu nevera ya no enfría? En Sevilla, los 40 grados no perdonan. Ven a Factory Electrodomésticos Marisol, con 5 tiendas cerca de ti. Dos Hermanas, Montequinto, Los Palacios y Mairena del Aljarafe. Aires acondicionados, ventiladores y frigoríficos al mejor precio. Entrega rápida y atención de 10. Mira nuestras ofertas top en Instagram, @Factory Electrodomésticos _. Este verano, enfría tu casa sin vaciar tu bolsillo. Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos. Con Cesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. ¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofros de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaira. Evocación. Y lo que vamos a hacer en este momento es irnos en directo al taller de los hermanos Caballeros, de estos tallistas de Sevilla. Allí están haciendo un elemento de talla que lo van a ver en los próximos meses. Es la nueva peana del Nazareno de Huelva. Un prodigio, ya lo verán. Lo van a ver ahora por la radio. Juan Mi Vega, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buena, Fran, desde el interior del taller de los hermanos Caballeros, donde a estas horas de la noche todavía sigue el trabajo aquí. Vamos ya a saludar a los integrantes, a los hermanos Caballeros. Manuel, muy buenas. Muy buenas noches. Bueno, cuéntenos, ¿todavía estás ahora trabajando? Pues sí, la verdad que estamos un poquito liados en el tema de entregar cosas, no solamente para Semana Santa. Ahora estamos inmersos en las andas del Baratillo, que la estamos terminando. También estamos en la ejecución de lo que es el dosel de la Hermandad de Santa Marta, y ahora en octubre que se entrega el paso de la Virgen del Rosario de Bormujos. El año pasado se estrenó la parihuela y el frente, y este año se estrena los dos laterales, con lo cual no hay más remedio que esa hora. Federico también está por aquí con nosotros. Bueno, vimos recientemente que ya estaba también terminado esa peana, ¿no?, del Nazareno de Huelva. Sí, mira, pero la terminamos a finales de julio. Ha pasado al taller del Dorador, de los hermanos González. Esa peana la hemos hecho con mucho cariño porque hace unos años hicimos el paso del Nazareno, allí de Huelva. Entonces, este hombre, Manolo, ahora mismo no es actual el hermano mayor, pero bueno, uno de los mandamases de la hermandad, pues vino a hablar con nosotros a primero de año y se ha hecho la peana, se ha entregado y la podéis ver en internet y demás porque ha salido muy bonita. También vamos a saludar al tercer integrante, la nueva generación, Manuel Caballero Junior. Muy buenas noches. Oye, ¿qué más proyectos tenéis para Andalucía? Porque me habéis contado antes de conectar en directo que son bastantes los trabajos que tenéis. Pues mira, ahora también hemos terminado, antes de Semana Santa, terminamos el respiradero de Casariche, del señor... Del cautivo. De Casariche. ¿Qué más? Estamos liados con el paso de Granada. El paso de los estudiantes de Granada también, que es un diseño precioso. Loja, de Nacho... el apellido sí, no me sale. Sí. Por el proyecto de Nacho. Y bueno, estamos ahora con los candelabros, la parihuela que ya está terminada, la canastilla y los respiraderos. Estamos haciendo un pasito para Loja de Cruz, de las cruces de Loja, de la hermandad. Es el preso. El preso, no me salía. La hermandad del preso. El rubio, también la hermandad del rubio. Estamos haciendo en el rubio el Nazareno y el Santo Entierro, también lo estamos haciendo. Bueno, y para que la gente entienda un poco el trabajo que conlleva realizar un paso, más o menos de cuánto tiempo estamos hablando, porque son obras bastante grandes. Pues desde que la hermandad llega al taller, lo primero lo que se hace es se habla del tema del diseño. Línea del que quiere la hermandad, barroco, churriguero, medidas, sobre todo importante, y se hace un boceto. Nosotros normalmente le hacemos un pequeño boceto, la idea va por aquí, nos gusta, para arriba, para abajo. En el caso de que sea que sí, pues ya se pasa a hacer un diseño. Un diseño que nosotros lo solemos hacer a escala 1:10, a medidas aproximadas, de la realidad muy aproximada.
Y nada, después empezamos con los trabajos de carpintería. En el momento que se termina el paso en carpintería, hay hermandades que lo sacan en carpintería, como pasa por ejemplo en el caso de Parque Arcosa, o hermandades como en el paso del Nazareno de Cádiz, que lo sacan entero terminado. En este caso de este paso de Cádiz, por ejemplo, es un paso en estilo rocalla gaditana, muy típica de allí de la ciudad. En el caso de esta gente de Parque Arcosa, de esta hermandad, del Divino Perdón, es un paso barroco. La hermandad nos dice, pues mira, queremos este estilo. Normalmente es verdad que en Andalucía se lleva mucho el estilo barroco. Y nada, empezamos, se hace carpintería, ya pasa a la parte de la talla, dibujos manualmente hechos directamente en la madera y empezamos a calar, a tallar y a empezar a crear. ¿Y eso más o menos de tiempo? ¿Cuánto puede pasar desde que hacen un encargo hasta que llega el paso a procesionar por la calle? Bueno, pues desde que se hace el dibujo hasta que se termina, digamos, el último gobiazo, nosotros para hacer un paso ahora mismo actualmente necesitamos por lo menos 4 años. Bueno, y ya para concluir, la semana pasada vimos y denunciamos aquí en Evocación la problemática de estos talleres pakistaníes, ¿no?, que están proliferando, que están tirando por tierra los precios de los bordados. Vosotros de momento no habéis tenido ese problema, ¿no? De momento a nosotros no nos ha llegado, pero no quiere decir que no nos llegue. Cuidado, porque cosas peores se han visto, joyería, ahora en el bordado, quien dice que a lo mejor allí montan un taller de talla y te hacen un paso y... ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a ver, yo voy a dar mi pequeña opinión. Date cuenta que estos son patrimonios y aquí en Sevilla llevamos 500 años haciendo todo este tipo de enseres, ¿no? Tanto para las hermandades como para la iglesia. Mi opinión personal es que cuando una cosa es tan barata, algo tiene que haber. Yo no sé si es la calidad del material, también es verdad que allí la mano de obra está mucho más barata, pero claro, nosotros nos estamos enterando de precios que la verdad es que eso no se puede competir. Sí es verdad que gracias a Dios tenemos la asociación de artesanos que está muy fuerte con Paquili a la cabeza, que está luchando los menos más grandes, porque es que esto si no lo paramos va a llegar un momento que lo que es la artesanía de nosotros, esto se va al garete y somos muchas familias los que comemos de esto. Bueno, por lo menos el relevo aquí está asegurado para los próximos 30, 40, 50 años, ¿no? Si Dios quiere, sí. Y después también hay otro caballero más chiquitito. Otro caballero más, un mini caballero también por aquí con un añito. ¿Y ese ya está con él en el martillo? Esperemos. Y bueno, también está mi hijo Daniel. Lo que pasa que ahora mismo no está aquí, pero mi hijo Dani está con mi hermano Fede abajo en la carpintería. Y o sea que tenemos uno que mi Manolo, que es tallista y diseñador, y mi Dani y mi Fede, que están abajo en la carpintería. De esto es un taller familiar. Y tenemos también un chaval de la calle que lleva con nosotros muchísimos años. Y nada, pues aquí luchando y para adelante, no hay otra forma. Intentar de hacer las cosas lo mejor posible. Nosotros, gracias a Dios, hasta ahora no hemos tenido que copiar ningún paso, porque bueno, gracias a Dios pues, tampoco hacemos 15 pasos al año, por lo tanto nos da tiempo la cabeza de, por lo menos, está todo inventado, la verdad, pero bueno, por lo menos estamos intentando de aportar algo más a lo que es el patrimonio de las hermandades. Pues muchísimas gracias, estamos ya deseando que vaya llegando a la Cuaresma, a la Semana Santa, para ver esas obras ya terminar. Ahora mismo estamos todavía un poquito tranquilos, aunque tenemos que terminar lo que te acabo de decir antes, pero nosotros cuando ya, digamos, nos ponemos más nerviosos de Navidad para adelante, ahí ya ni de sábado, domingo, porque tenemos que entregar. Ahora sí es verdad, bueno, nosotros entramos a las 8, nos vamos a las 2, entramos a las 3 y hoy estamos aquí todavía, o sea, fíjate la hora. Sí, por eso. Que menos mal que no estáis nerviosos. Llega en Navidad, no me quiero imaginar yo. Bueno, aquí hemos comido muchísimas noches. Cenar aquí. Sí, porque no hay más remedio, porque además tú te organizas, ¿no? Tú tienes las cosas organizadas, pero cuando pasas las Navidades, las hermandades se acuerdan que se ha partido la cruz de guía, que es decir, la vara, y entonces son trabajos suplementarios que te va atrasando. Y al final pues tenemos que llamar ahora. Pues nada, lo dicho, que muchísimas gracias y que seguimos en contacto para ver las obras. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí en vuestra casa. Evocación. Juan Mi Vega, que se viene ya para los estudios de Canal Sur Radio para nuestra tertulia. Este fin de semana va a haber procesiones, mañana jueves en la sección de la Magna Maleta. Antonio Sánchez Carrasco nos dirá más o menos qué podemos hacer el fin de semana, pero hay una conmemoración y una salida extraordinaria
verdaderamente singular. Este viernes, la Hermandad de las Aguas de Sevilla va a volver al templo donde se fundó. Se cumplen 275 años de la fundación. Esta hermandad estaba en Triana, pero un incendio en el año 1942 en la parroquia donde residía, en San Jacinto, lo hizo perder todo. La hermandad salió de esa parroquia de San Jacinto y en todo este tiempo no ha regresado. El viernes volverá a sus orígenes. Manuel Luna estuvo con la Hermandad de las Aguas, que este viernes comienzan los actos del 275 aniversario fundacional, volviendo a su barrio, volviendo a Triana. La Hermandad de las Aguas está celebrando sus 275 años de historia y nos hemos venido con sus hermanos, con su Junta de Gobierno y con su hermano mayor, Narciso Cordero, para conocer esta semana tan especial que van a vivir en la parroquia de San Jacinto y visitando Triana, sus orígenes. Narciso Cordero, muy buenas, gracias por recibirnos. Pues nada, encantado. Bueno, una semana muy intensa, una preparación por parte de todos los hermanos y muy especial volver a Triana. Ya volvieron en 2001, pero vuelven a Triana, ¿no? Exactamente, volvemos a Triana, va a ser algo diferente porque con respecto al año 2001, lo que se celebró fue un quinario en Santa Ana y después una salida extraordinaria de regreso desde la Capilla de los Marineros. Este año volvemos a Triana, pero esta vez no va a ser un quinario lo que vamos a celebrar allí, sino un culto de regla que van a ser la función a Santa Cruz y Mayor Dolor, que se celebrará, si Dios quiere, el día 14 de septiembre. Después estaremos toda la semana hasta el viernes en San Jacinto, para ya el viernes volver aquí a nuestra capilla. Ya si quieres hablamos de detalles. Claro que sí, porque vamos a por el primer hito, el Via Crucis a Triana. Llegan hasta la calle Procurador, que me estaba comentando que los anales, las historias antiguas señalan que la cofradía sí pasaba, ¿no? Pero llegan hasta la calle Procurador en el Via Crucis. Sí, efectivamente. Hemos querido adentrarnos lo más posible hasta el corazón de Triana. Vamos a llegar efectivamente hasta la parroquia de la O, en el Via Crucis del próximo día 13, y ya después regresamos por la calle Procurador buscando pues la parroquia de San Jacinto, pasando antes también por la Capilla de la Estrella, y terminaremos el Via Crucis, la última estación, dentro del templo de San Jacinto. Y luego toda una semana, me comentaba también que han solicitado dispensa. Ustedes celebran la función de Santa Cruz y la de los dolores gloriosos de la Virgen. Va a haber una estampa primero especial con el Cristo de las Aguas y la Virgen del Mayor Dolor. Efectivamente, nosotros el objetivo de ir a San Jacinto era realizar un culto de regla en un templo de mayor capacidad, que lo contempla nuestras reglas. Y entonces pues Palacio pues autorizó que fuese San Jacinto. Lo que sí vamos a hacer, esos cultos, esa función, que son en 2 días diferentes según nuestra regla, 14 y 15, lo vamos a celebrar en un solo día, en el domingo día 14. Entonces ese día se va a celebrar esa función a la Santa Cruz y a nuestra Madre Señora Mayor Dolor. Y para ese día en el paso estará el Cristo, Santísimo Cristo de las Aguas, con nuestra Madre Señora Mayor Dolor en un Stabat Mater, y así es como se celebrará ese culto. Hermano mayor, le iba a preguntar porque claro, la Hermandad de las Aguas se pega casi dos siglos en Triana. Conocemos el Cristo actual de las Aguas, obra de Antonio Illanes, el que se perdió también de Illanes en aquel incendio de mediados de los 40, pero el Cristo primitivo, no sé si lo tienen todavía localizado, ese Cristo de pasta, ¿no? que salía, que son las fotos antiguas, que todavía está el muro de San Jacinto que separaba el atrio de la calle. ¿Lo tienen localizado? Sí, ese Cristo de San Jacinto pues fue al convento dominico de Almagro, y desde allí que es donde está ahora su sede actual, en el Museo Diocesano de Ciudad Real. Y actualmente pues las personas que tengan curiosidad por verlo
allí está, allí sigue. Allí sigue. También otra curiosidad que nos comentaba fuera de micrófono es que las imágenes actuales que vamos a ver en la parroquia de San Jacinto no es el misterio que salió por última vez de allí a mediados de los años 40. Claro, porque ninguna de las imágenes que tenemos ahora son las que estaban en 1942, que fue el último año que estuvo en San Jacinto. Pero lo que sí, la configuración del misterio va a ser el mismo, es decir, que desde el lunes 15 en San Jacinto el misterio va a estar en el presbiterio de San Jacinto, pues con la misma configuración que ha estado desde que la hermandad se fundó allí en este templo. Entonces es una estampa inédita, al menos inédita en los últimos 80 y tantos años, en el último siglo prácticamente, volver a ver el misterio del Cristo de las Aguas, el misterio de las Aguas, volverlo a ver allí en el presbiterio, presidiendo el altar. Que por eso se nos vendrán a la mente los que nos gustan las fotos antiguas, ver ese retablo y bueno, pues ese misterio, ¿no? Delante, las fotos antiguas, ¿no? De esa preparación de la estación de penitencia, cuando la hermandad salía el domingo de Ramos, además salía la estrella y las aguas, ¿no? En algunos momentos de la historia, ¿no? Delante del altar mayor de San Jacinto. Exacto, durante estos días va a estar allí, además el templo va a estar abierto mañana y tarde. En ese sentido, bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento a Fray Javier, que nos ha literalmente dado las llaves del templo para que, bueno, podamos hacer las cosas con la mayor facilidad posible. Y efectivamente allí vamos a estar durante todo este tiempo. Las imágenes no son evidentemente las mismas, pero sí la configuración del misterio sí es el mismo. Y todas las tardes algún acto oculto en torno a las imágenes en la parroquia de San Jacinto, ¿no? Habrá conferencias, habrá visitas, no me está refiriendo pues las visitas que han hecho durante estos meses a los distintos templos, porque hasta digamos la llegada definitiva aquí en la Capilla del Rosario, la hermandad pasó por San Bartolomé, Santiago también, ahí vino el Cristo actual de las Aguas, la Virgen del Mayor Dolor, conocer los orígenes, ¿no? Se van a poder conocer los orígenes. Sí, va a haber una visita al Templo de San Jacinto el martes 16, exactamente, si no recuerdo mal. Después de la misa de 8, en torno a las 9:15, habrá un concierto por parte de la banda municipal de Mairena del Alcor. Después el día 17, al día siguiente, habrá una mesa redonda en torno a la convivencia de las 4 hermandades, Estrella, Esperanza de Triana, Rocío y Las Aguas, en el Templo de San Jacinto, que yo creo que va a ser muy interesante porque van a participar personas que pertenecen a cada una de estas corporaciones. Y una cosa curiosa, ¿no?, que digamos va a cerrar el círculo también histórico, nuestro actual titular, el Cristo de las Aguas, la talla de nuestro titular, es que es el único Cristo de las Aguas, la única talla que no ha salido de San Jacinto, porque tanto el primitivo, que todavía existe, como el siguiente que se quemó, salieron de San Jacinto. El Cristo actual de las Aguas de Antonio Llanes no ha salido y este año, si Dios quiere, pues saldrá de San Jacinto. Saldrá desde allí. Y ya para terminar, una misa de acción de gracias, ¿no? La tarde del viernes 19 y la vuelta al barrio, aquí al Arenal, pero también pasando por Santa Ana y la Capilla de los Marineros. Sí, efectivamente, una vez que salgamos, pues pasaremos por la Capilla de la Estrella, haremos estación en Santa Ana, pasaremos por la Capilla de los Marineros, llegaremos al Altauzano y pasaremos por delante también de la capillita del Carmen, y ya pues nos dirigiremos al Arenal, donde también pasaremos por la Capilla del Baratillo y la de Carretería. Hermano mayor Narciso Cordero, un mensaje, me imagino que muchos hermanos, por curiosidad, quedarán hermanos en Triana, ¿no?, de las Aguas, ¿no? Sí, tenemos hermanos de las Aguas en Triana. Y tenemos también, porque hoy precisamente estaba hablando con un hermano, una hermana de la Estrella, cuya madre pues recuerda las Aguas cuando salía el domingo de Ramos. Después salió el lunes santo, todavía en San Jacinto hemos salido en el lunes santo cuando se inauguró. Pero hay sobre todo personas cuyos padres, sus abuelos, han conocido las Aguas en Triana. Y hay muchas ganas de verlo allí, de volver a ver procesionar por Triana la Hermandad de las Aguas, el misterio del Santísimo Cristo de las Aguas,
y ya digo que muchos trianeros antiguos e hijos y nietos de trianeros que han conocido las aguas allí. Pues hermano mayor de las aguas, Narciso Cordero, muchísimas gracias por acogernos y a disfrutar mucho de esto. Muchas gracias a vosotros. Evocación. Canal Sur Radio. Fran López de Paz. Pues ya tenemos, como han escuchado al principio de este programa, el primer pregonero. Pablo Durío se va a encargar de pronunciar el pregón de la Semana Santa de Cádiz. A partir de ahora no habrá semana en la que no se conozca el nombre de las personas que estarán encargadas en todos los puntos de Andalucía de ponerse delante de un atril en la Cuaresma y de anunciar la llegada de la Semana Santa. Y es un tema que nos ha dado para debatir, para conversar en esta gran mesa de debate en la que se convierte Evocación todos los miércoles, los puntos de vista desde distintos puntos de Andalucía para conocer si el pregón sigue siendo un género vigente, si la gente le sigue echando cuenta al pregón. Antes, los años 30, 40, cuando se inventaron, pues había pocas oportunidades de conocer el mundo de la Semana Santa, de conocer alguien que glosara la Semana Santa, pero ahora en la sociedad de la información, donde nos llegan mensajes cada segundo, estos pregones que suelen tener una duración considerable, la gente se los traga, la gente los espera. Se lo vamos a preguntar a algunos compañeros que sí han sido pregoneros de su respectiva Semana Santa. Por ejemplo, a José Antonio Luque en Córdoba. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. La verdad es que un pregón, efectivamente, como tú bien dices, Fran, tiene una duración amplia, intentas no pasarte mucho, pero claro, tienes la intención de ser completo, de que todo el mundo aparezca, y eso sí lleva su tiempo. Claro, si no lo haces muy ameno, si no lo haces muy fluido, el personal se aburre. Mira, aquí se cuenta históricamente un pregón que pronunció don Pedro Palop en el Gran Teatro, y que fue tan extenso que tuvieron que echarle gatos para que se... sí, me empezaron a soltarle gatos, no había manera de terminar. Y ya don Pedro se cabreó y dijo, miren ustedes, yo he hecho mi pregón y yo no me voy hasta que no lo diga. Así es que el que quiera que se marche. Pero lo de los gatos es maravilloso, ¿eh? Sí, le soltaron gatos y todo, a ver si el hombre pues le estropeaban la historia. Él tenía su texto, bla, y dijo, y aquí va. Ahora hablaremos de los pregones que ha dado Luque, a quien nos satisface mucho tenerlo aquí en Evocación. Se encuentra en Granada, Luis Javier López. Luis Javier, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Fran? ¿Qué tal a todos? Pues la verdad que con muchos recuerdos por esto de los pregones, por estas fechas también, porque ahora ya es la etapa casi inminente de que se conozca aquí en Granada quién es la persona elegida para 2026. Y tú lo has dado también, el de Granada. Lo que sí. No sé si Francisco Javier Bravo pues también toca por estos palos en Jaén. Bravo, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches. Pues bueno, hemos pregonado, pero de hermandades. En este caso, en la hermandad de la Esperanza, sí he sido su pregonero, del que soy hermano, y bueno, pues pero disfrutando. Yo, el nivel para ser pregonero, ojo, eso es mucho respeto, y la verdad es que os sigo siempre cuando hacéis algún tipo de pregón, los compañeros sobre todo, y hay que tener un respeto tremendo. Pero que sí, bueno, ahí nos defendemos un poquito lo que podamos. Ni en Jaén ni en Granada han tenido que echar gatos, ¿no? No, aquí no. Aquí no es el caso. Normalmente suelen ser pregones, en el caso de Jaén, dinámicos de no muy larga duración y que se ciñen un poco pues a lo estipulado y a lo que la gente, creo yo, que demanda, un pregón ameno y demás. Sí. El año pasado en Córdoba, ya que estaba Luque hablando de duraciones, fue un pregón muy polémico, ¿no? Porque fue una especie de conferencia, una charla, pero no tenía nada que ver con los pregones, ¿no? Lo dio el presidente de la Real Academia, ¿no? Nada más y nada menos. Santiago Muñoz Machado, un orador excelente, un investigador de primer nivel. Todo el mundo decía, pues menudo pregón nos espera.
Pero ¿qué ocurre? Que Santiago Muñoz, además me lo dijo a mí en una entrevista que le hice, como estábamos transmitiendo en directo el pregón justo antes, y el hombre me dice, mira, yo no sé si esto es lo que la gente va... Yo he preparado mi texto y sí, él mismo tenía cierta reticencia por ver cómo se iba a recibir su trabajo, que además, insisto, fue muy bueno. Pero había algo que no funcionaba, y era la conexión, ese pellizco que tiene que tener un pregón, que tiene que llegar al corazón de los que están escuchando en la sala o en la radio, y mayoritariamente no gustó. O sea, todo el mundo decía, si este pregón, si este texto nos lo dan en una conferencia cuaresmal, éxito redondo, se llena el local donde se hubiese convocado la cita. Pero el Gran Teatro, que sí que tenía bastante aforo, todo el mundo esperando a ver que, pues luego la opinión generalizada, hubo alguna gente por supuesto que sí, pero en general las cofradías decían, no nos sentimos representadas. O sea, hay algo que ha faltado aquí. Yo creo que ha faltado el pellizco. Que no por ser presidente de la Real Academia, pues uno está capacitado para dar un pregón, ¿no? Claro, Fran, además... Claro, es que tú puedes hablar muy bien, pero si no tienes esa capacidad de llegar a lo que la gente está buscando en el pregón, claro, mal asunto. Esto está pasando un poco como con el tema de la pintura, ¿no? Que estamos buscando la excelencia y nos olvidamos que los carteles y los pregones sirven para anunciar. Tú cuando sales del teatro o cuando lo has escuchado por la radio, tú lo que tienes ganas es de que ya sea Domingo de Ramos. Entonces, estamos acudiendo a personas que a lo mejor escriben muy bien, como es el caso de Córdoba, pero claro, no va a tener nunca ese pellizco de esas vivencias, eso que nos haga vibrar y que nos haga decir, ya está la Semana Santa aquí. ¿Y qué duración, por ejemplo, Luis Javier, Francisco Javier, tienen los pregones, por ejemplo, en Granada y en Jaén? Pues mira, aquí en Granada, en el caso granadino, hay dos cuestiones que yo me gustaría comentar. Esa de la duración, efectivamente, en los últimos años ha sido bastante amplia, no tanto como en algunos años de los años 90, que duraba 2 horas y pico solo la disertación. Luego el acto tiene también un protocolo de presentación como es normal, se interpretan varias marchas y demás, como creo que ocurre en muchas provincias. Pero es que, Fran, además, en Granada hay una particularidad, y al hilo de lo que decía el compañero anteriormente, de la motivación de conectar con el público, ¿no? Es que en Granada es el primer domingo de Cuaresma, una peculiaridad muy rara, porque no existe un pregón tan temprano en toda la geografía andaluza. Se llegó a dar la circunstancia de que hubo pregón en 2020, porque fue justo antes de la declaración del estado de alarma, y en el 21, por cierto, también. Entonces, claro, si no conectas bien con el público, encima con el frío literal que hace en la calle, que ha llegado a nevar fuera del teatro, pues la verdad es que la cosa pues se viene abajo. Pero es decir, que en los últimos años también se ha puesto mucho por parte de los pregoneros para que se conecte. Muy temprano, ¿no? Fíjate. Sí. No, digo, fíjate, Frank, que en Jaén el último pregonero que tuvimos, Juan Carlos Moreno, es hermano mayor de la Cofradía de los Estudiantes, su pregón duró 1 hora. 1 hora. Magnífica duración. El pregón, y dijo él desde el principio, lo anunció en las entrevistas previas, que él no iba a hacer un pregón largo porque él ya tenía escrito desde hace un tiempo, antes de que acabara, desde que fuera el pregón, el día del pregón, él tenía ya su pregón. Cuando lo consideró que había acabado, se cronometró, dijo 1 hora, pues 1 hora. Si hubiera sido 1 hora y cuarto, hubiera sido menos, pues dice que él no, por alargar no, y efectivamente fue un pregón de vivencias, comunicativo, exento de retórica y exento de poesía, porque él no es poeta. Él lo dice, que muchas veces pregoneros se meten a poetas y demás, y al final pues el nivel pues deja muchas veces en cuestión, ¿no? Se queda en cuestión. Entonces, bueno, él hizo su pregón y demás, y hace 2 años, por ejemplo, cuando fue pregonero Juan Luis Plaza, un periodista, pues también duró escaso, no llegó a 1h30, ¿no? Entonces, bueno, suele ser la duración más o menos del pregón en Jaén. Más de 1h30 suele ser raro, ¿no? Bueno, Fran, nosotros aquí en Sevilla hemos tenido pestiños de 1 hora y grandes pregones de 2 largas. De 2 horas y pico, sí. Es que depende mucho, ¿no? No sé si pensáis igual. Hay pregones muy extensos que se nos hacen cortos, y hay pregones cortísimos que se nos hacen eternos, ¿no? Pero fíjate, Frank, que influye mucho. Yo creo que influye también todo el protocolo, el acto en el que se envuelve el pregón. Mira, yo el penúltimo pregón que he pronunciado, porque acabo de pronunciar uno hace ni una semana, el pregón del Socorro aquí en Córdoba, pero yo pregoné la Semana Santa de Lucena el pasado año. Y el pregón, me pasé de la hora, yo no quería, pero al final 1 hora y pico era
inevitable. Pero claro, el pregón se inscribe en una ceremonia en la que primero se entregan los premios cofrades, claro, en que después viene el concierto, y la gente en la parroquia de San Mateo, cuando llegó la presentación, cuando tú ya empiezas a tomar la palabra, la gente ya está moviendo el culo en el asiento, ya se quieren ir y no ha empezado. Entonces, obviamente, ya se hace... claro, a mí, fíjate, las mayores felicitaciones me llegaron de gente que lo había escuchado en la televisión. Uy, a mí se me hizo cortísimo, pero el que estaba allí me decía, sí, muy buena, pero cuando me ponían el pero, y el pero iba siempre por la duración. Tienes que procurar que la cosa se quede corta, ¿no? Yo ahora, cuando he hecho el del socorro, me lo he apuntado muy bien, porque no quería que nadie al final me dijera, me ha gustado, pero el pero de la duración, porque la atención humana tiene un límite, sobre todo si estás en un ámbito, insisto, si tú estás escuchando la radio, te estás moviendo, es diferente, pero sentadito en una butaca, y si en el caso de, a veces ocurre en el caso de Luciana, es una iglesia y estás en el banco, imagínate, ¿no? Aquí estamos hablando también, y coincido con José Antonio, de actos de 3 horas, porque además se ha llegado a ocasiones en las que el pregón empieza más o menos a las 12:05, se intenta ser puntual, pero como las 2 marchas de inicio sean largas, por ejemplo, un año de la madrugada o alguna cosa así, pues ya posponen mucho el inicio hasta las 12:40. Y por detrás del pregón vienen las alocuciones del señor arzobispo y del alcalde o alcaldesa, con lo cual estamos acabando siempre a las 3:15. Menos mal que no vienen antes. No, el pobre pregonero. Lo malo de eso es que si ha reservado algo para comer, se enfría el plato, eso siempre. Se enfría el plato o no llega, ¿no? Sí. Aquí en Córdoba este año se ha aprobado por primera vez hacerlo a mediodía, siempre se hace por la tarde. Y en Málaga han atinado mucho en hacerlo el sábado por la noche, el sábado antes del domingo de Pasión, que es muy buen. En Sevilla están intentando adelantarlo, porque dicen que las 12 es muy tarde. Pero bueno, sabéis todo, ¿no? Que hay liturgias que cuesta Dios y ayuda, ¿no? Sí, cambiarlas, ¿no? Que eso ya cambiarlo aquí, de hecho en Sevilla sería un error, igual que la escenografía. También es verdad que vivimos en una época en la que queremos todo ya, ¿no? No somos capaces de aguantar más de 3 segundos viendo un vídeo, queremos informarnos en 140 caracteres. El tema de los pregones, claro, para la sociedad en la que estamos, 1 hora, hora y media, se nos va bastante de largo, pero creo que como nosotros no defendamos estos ritos, estos rituales y esta forma de hacer las cosas, al final vamos a tener un pregón de 2 minutos en un tuit, como sigamos así. Hay que educar a la gente también, ¿eh? Sí, pero ¿por qué dices tú que lo audiovisual? Cuando ahora se introducen elementos distintos a la palabra, la música, no sé, a algún efecto especial. Pues, ahí en Málaga también fueron pioneros, ¿no? Yo creo, Fran, con todo el respeto a todos los pregoneros, pero el pregón es dicho, es la palabra, es lo que tiene que imperar. Si tú ya usas contenido audiovisual o más aliños, es porque no eres capaz con tus palabras de mandar ese mensaje. Entonces, oye, que está bien, y además me parece una cosa honesta por parte de ese pregonero, ¿no? Sabe que a lo mejor no va a llegar, pues entonces se ayuda pero el pregón es la palabra, igual que el cartel es la pintura o la fotografía, es una imagen. Tiene que ser un anuncio. Entonces ese es el tema, hay que cuidar mucho los elementos. Se pueden hacer exaltaciones también, pues meta usted ahí el audiovisual si quiere. Sí, la palabra. O sea, yo en ningún pregón he querido utilizar nada de audiovisual, alguien que cante. No. O sea, la gente que va a escuchar un pregón va a escuchar una pieza oratoria. Otra cosa es que tú intentes que, digamos, esa manera en la que te expresas en el pregón sea una manera un poquito diferente, artificiosa, llamativa. Si tú el pregón lo lees como una conferencia, al final es una conferencia. Pero si tú introduces un lenguaje un poquito distinto, un lenguaje más literario, versificas, al final te quedas con la atención del público, porque la gente te está escuchando hablando en prosa, y de pronto tú sales y le cuentas una historia en un romance. Y cambia por completo el tipo, y la gente se queda prendida. Yo no creo que sea un género agotado, ni en decadencia ni nada, simplemente que bueno, que puede ir evolucionando y que pueda tener sus opiniones, sean partidarios unos más o menos, pero es verdad que hay que cuidar ciertos aspectos para que este debate, que hoy ya está abierto y lo estamos aquí abordando, no se siga alargando en próximas generaciones o en los próximos años, y realmente entremos
estamos en una, porque cuando algo se habla o cuando se abre el tema es porque existe, ¿no? Esa opinión y esa controversia, ¿no? Entre los mismos cofrades, ¿no? Así que, bueno, ahí está ese debate, ¿no? Que abierto. Tú sabes que Carlos Herrera quiere darlo otra vez, ¿no? Claro. No me extraña. No, el año que viene cumple 25. Se estila en Granada, en Jaén, en Córdoba, que los pregoneros repitan. Sí. Mira, nuestro compañero Miguel Ángel de abajo, Miguel Ángel de abajo ha hecho, pues, 2 veces, hizo su pregón, que fue espléndido cuando lo realizó en su día, un rompedor. Luego después, con motivo del 75 aniversario de la agrupación de cofradías, se planteó un pregón coral y ahí estaba también Miguel Ángel. Es y verdad, luego, es que el año de la pandemia... Eso fue coral. El año de la pandemia fue justamente por las 3 personas que queremos que estén comentando la magna en el caso de Córdoba. En este caso estaríamos hablando del magno vía crucis. Le dicen a ellos, no quieren, digamos, magna el magno vía crucis, la magna en la lucentina primera, la del 27 de septiembre. ¿En Granada, Luis? Sí, eso pasó en los años 40, fíjate, primero se dio en Madrid, desde Madrid, de Radio Madrid, en los años 40, en una época muy difícil, y luego también se volvió a repetir por José Gómez Sánchez Reina en Granada unos años después. Estamos hablando de un pregón que tiene aquí más de 80 años de vida y han pasado de todo. Y simplemente, al hilo de lo que decíais anteriormente sobre el hilo de conectar con el público y demás, en los últimos años aquí se ha innovado mucho, ha habido performance incluso con niños en el escenario, pianistas que interpretaban marchas sobre el texto, saetas desde un palco del teatro, etcétera, y eso nos hemos dado cuenta que gusta quizás a los menos cofrades, al público generalista, que también este pregón es para toda la ciudad, lógicamente, no es solo para los cofrades. Y al cofrade, como decía anteriormente, creo que era Juanmi, le gusta mucho más ese texto solo de palabra, quizás con algún puntito, algún sonido, alguna cosa que le dé frescura. Exacto, pero él le gusta el texto que comunique. Y una anécdota, hasta hace muy poquitos años, hablo de unos 10 años aproximadamente en Granada, era absolutamente siempre caía el pregón con el relato de los días. Se empezaba en Domingo de Ramos y se acababa en Domingo de Resurrección, y resultaba soporífero, porque claro, cuando llegaba tu hermandad del Martes Santo, por ejemplo, ya desconectabas, ya casi no te interesaba el resto del pregón. Y gracias a algunos pocos pregoneros, se cambió ese hilo argumental en relación a lo que contabais antes, de que se conecte con el público, porque es fundamental, claro. En los pregones hablamos de evolución, ya sea una evolución que guste más o guste menos, entra ya un poco la polémica y la discrepancia, ¿no? El decir, como que en comparación con otros géneros culturales, yo siempre pienso que el pregón de Semana Santa es de los que ha evolucionado poco o al menos es el que evoluciona más lentamente de todos. En otras manifestaciones o géneros culturales, insisto, se modifica y se avanza de una manera más rápida, más con el tiempo, y sin embargo, como todo en Semana Santa y en este ámbito, cuesta un poco el mover, el salirte un poco de, ¿no? Bueno, a lo mejor también todo lo cambio, como siempre ha pasado en Semana Santa, tiene que ser poco a poco, y de hecho están llegando, porque aspectos como los que ha destacado el compañero anteriormente, en pregones de hace 20 años era incalculable, ¿no? En Sevilla se han llegado a montar dramas por desplazar un poquito el atril del pregonero. El atril del pregonero antes estaba esquinado, si tú veas el escenario, estaba esquinado a la izquierda, lo intentaron desplazar un poquito e intentaron quitar gente, despejaron un poco de autoridades, porque aquello antes era Cerro Muriano. Está aquí Manolo Luna también. Sí, no, que os iba a comentar que no sé si ocurre en otras provincias, pero aquí se han visto una hilera de casi 15 autoridades, hasta una representación de la justicia, pero es que con el famoso bolso. La señora del bolso, la bolsa. Hasta eso es bonito, porque es que eso bolso es bonito. Todo es bonito, tiene su idiosincrasia. Los dos ficus que se ponen a los lados también es bonito, ¿no? Los dos arriates, eso. Es que esto es como si tú coges la portada de la feria y de un año al otro dices, vamos a innovar, y la ponemos de espalda o la ponemos en la otra punta de la ciudad. O plantamos unos abanicos. Claro, no, vamos a innovar, ¿no? Pero, todo vale. Es que eso tiene ese rito. Estaríamos con las pirámides todavía. Bueno, pues vamos a pasar los palios delante, los cristos detrás. Vamos a cambiarlo todo. Pero aquí, y yo, fijaros, cuando alguien ha dicho que se han hecho en Granada alguna performance, hasta para hacer esto hay que hacerlo bien, como lo hizo Antonio Banderas en Málaga, que Antonio Banderas es escenógrafo, actor, ¿no? Uno de los mejores actores que tenemos en Andalucía y en España. Pero después hubo gente que quiso hacer performance. ¿Y cómo salió la de Granada, Luis?
Bueno, pues eso, al público cofrade no le gustó nada, porque hubo proyecciones, hubo más un pregón muy distinto en el que apenas se mencionaba una vocación, fue muy valiente en ese caso, hay que reconocerlo, y fue portada de los periódicos del día siguiente, que aquí no es tanta costumbre como puede pasar en otras provincias como Sevilla. Es decir, llamó mucho la atención al público general, al ciudadano que no está tan vinculado a las cofradías, pero al cofrade ya te digo que le gustó poquísimo. Bueno, pues para terminar, porque se ha hecho una tertulia agradabilísima, pero el tiempo es el tiempo aquí en la radio y en Evocación también. ¿Quién puede ser el pregonero de Granada, de Jaén, de Córdoba, de Sevilla? ¿Se están escuchando ya nombres o no? Sí, aquí, por ser el que ha mencionado, el lunes se conoce ya, el Día de la Virgen de las Angustias, que es la patrona, se conocen ya los 4 cartelistas, los 2 cartelistas quiero decir, y los 2 pregoneros. Se ha hecho así en los últimos años y bueno, le quita mucha emoción, pero ya suena sobre todo un sacerdote este año. Sacerdote en Granada. ¿Y por Jaén? Por Jaén, la verdad que no suena absolutamente nada. Se lleva siempre con mucha cautela el asunto este de los pregoneros, del pregón. Y además, hasta bien entrado el mes de diciembre, el Día de la Inmaculada, normalmente no se conoce, no se nombra al pregonero de manera oficial. Suele ser la fecha en la que se hace oficial. Así que de momento, de hecho, yo creo que estarán un poco pues todavía buscando candidatos para cuando se reúnan, pues empezar ya a ponerlos sobre la mesa y decidir. Que eso sí suele ser en el mes de noviembre, es cuando normalmente se produce la reunión en la sede de la agrupación de cofradías, y ahí es donde ya se presentan los candidatos y se elige en votación entre todas las hermandades. Así que por eso digo que hasta noviembre, entrado noviembre, no empezaremos a tener alguna filtración, pero de momento nada. Pues por ahora tampoco en Córdoba se ha oído nada. Yo imagino que una vez que termine ya el Magno Vía Crucis y todo esto, pues comenzarán ya a ponerse las pilas y buscar una persona que este año sea capaz de conseguir elevar el tono del pregón, insisto, tras la magnífica conferencia que pronunció el presidente de la RAE. ¿Y en Sevilla, Fran? En Sevilla suena un periodista y un poeta. Yo un periodista no creo, ya sería el tercero, ¿no? Consecutivo. Me parece ya... Es que, verá, lo bueno abunda, ¿no? Bueno. un periodista o un poeta. Porque querían que encontrar o buscar a una mujer, ¿no? Pero parece que los tiros van por ahí. En Sevilla hay que remontarse bastante para encontrar un poeta, ¿eh? Está ahí Antonio Murciano. El gaditano Antonio Murciano, que de Arcos de la Frontera, que hizo un pregón todo en verso. En fin, que nos vamos a poner a pregonar nosotros aquí en Evocación. Nos encontramos otro día, que ha sido muy agradable. Francisco Javier Bravo, Jaén, un saludo, buenas noches. Un abrazo, buenas noches. José Antonio Luque, un placer, buenas noches. Córdoba. Buenas noches, amigos. Y en Granada, Luis Javier López, buenas noches. Buenas noches. Pues así lo vamos a dejar. Evocación termina hoy miércoles, pero recuerden que mañana a las 11 de la noche, de nuevo, su programa de cofradías aquí en Canal Sur Radio. Semana Santa Radio, la radio que se ve.